Comenzamos con Ledesma, vamos a ver algunas líneas de lo que es esta empresa de crédito que mide la calificación crediticia de las empresas en general. Vamos a leer un par de cosas que me llaman la atención. Que primero, bueno, el EBITDA estaba hasta el fin del año pasado con negatividad, ahora sale un poquito de esto en la positividad, lo que espera Fix SR, perdón, una mejora en los márgenes con estructura más liviana que permitirá regresar a los niveles de normalización. Esto se viene por el plan de la estructuración que tiene en los costos de operativos y en las ventas, que amortigua un poco el impacto de menores ventas, que si se toma de hace 2 años atrás es más o menos un 30-35% menos. Bueno, en flujos eh, fue negativo en contraste de su capacidad demostrada en los flujos operativos, pero en este trimestre, como vamos a ver, va a dar positivo por justamente la eficiencia o la eficientivización que se tornó en los costos. El aumento de la deuda, eso va a continuar, tiene un apalancamiento de 4,8x de deuda, es decir, sobre el patrimonio neto. El año pasado, o el promedio es 1,3. Una cosa interesante para tener en cuenta de Ledesma es que el mercado dominante del papel, la competencia, una de las competencias de la celulosa, Ledesma, más allá de los nichos que tiene, el papel equivale al 44%. Es uno de los dos principales productores, así como, bueno, en el azúcar tiene un 17%, principalmente porque está en la región Salta-Jujuy, y la región núcleo del azúcar es más bien Tucumán, por lo cual hay mucho más competencia en esto. Su capacidad financiera permite exportar los excedentes del azúcar, en este caso fue bastante bien. Después, bueno, habla de que la empresa tiene 100.000 hectáreas de tierras propias en la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires y Jujuy, con alrededor de 16.000 hectáreas que pone en garantía. Vamos a los números y a la filmina. Inicia el ejercicio 2025-2026, que inició el 1 de junio y va a terminar el 31 de mayo del año que viene, con un resultado negativo de 17.280 millones. El año pasado inició también con un déficit de 8.321 millones. Si bien hay reducción a la mitad de la pérdida operativa por mayor eficiencia en los costos, como recalqué en el inicio, el saldo de diferencia de cambio tiene más perjuicio por altas tasas de interés. Vamos a ver el cuadro de resultados del consolidado, donde tenemos una baja en lo que es ingresos brutos, pero respecto al año pasado, pero una baja a la mitad de pérdida operativa, principalmente por una reducción del 20%, del 30% casi de gastos administrativos y alrededor del 20% en gastos de comercialización. Pero bueno, acá tenemos una diferencia en lo que es REPPAN. El REPPAN es el ahorro que hubo en pasivos monetarios por mayor inflación el año pasado y la diferencia de cambio neta, que se imputaron 22.000 millones más que el año pasado. Bueno, esto como reseña se firmó como Rabobank un préstamo de 44,25 millones, es decir, sigue tomando deudas, y en noviembre va a cobrar 5 millones de euros para prefinanciación de exportaciones, que está a full con todo esto y con una tasa no tan atractiva, alrededor de más del 7%, y el vencimiento es en 3 años y se paga intereses bianual, el primero y el último cuando vence. Bueno, lo del banco lo tenemos acá, que es Rabobank, que se esperaron 44,25 millones de dólares y un monto de 5 millones de dólares que se recibirá, no sé si en noviembre, diciembre, por ahí. Igual la deuda está reflejado el aumento. Los ingresos por venta dan 188,1 billón, recordemos, 1.000 millones lo tomo como 1 billón, una baja interanual del 6,1%. El costo de ventas también baja un 4,2%, dando 154,1. El resultado de producción agrícola da
2.594 millones, subiendo un 146,3%. Esto es por cierta recomposición de los commodities, sobre todo los cítricos. El margen de EBITDA sobre ventas es del 5%, el año pasado era negativo, y los inventarios registran 307,6 billones, un 30,2% por inicio de la cosecha y de la zafra. Bien. En esto vemos lo siguiente. Primero lo que es la ganancia en producción agropecuaria, que es 2.594 millones contra 1.053 millones positivo en ambos casos. Después, en, en lo que es inventarios, tenemos 307 millones, alrededor de 30.000 millones menos, pero aumentando en el ejercicio 30%. Si vemos los inventarios, los ítems que más suben son productos terminados y los productos en proceso por periodo de la cosecha. Vamos a la segmentación, el desgloso de segmentos por facturación. Tenemos que azúcar y alcohol implica el 56% de la misma, con una baja de apenas 0,5, pero con un volumen impresionante. Esto tiene que ver por el descenso del promedio del precio del azúcar en 17,2%, dando 354,2 dólares la tonelada. Esto ahora vamos a ver de dónde lo sacamos. Papel y derivados, que baja un 26,3%, aunque con menores compras respecto del Estado. El Estado me refiero por el Ministerio de Educación hacía una compra de papel inmensa para hacer los diferentes libros y gacetillas para los chicos. Esto se bajó dramáticamente, para así decirlo, por lo cual hay mucha menor compra del primer cliente de papel, que es el Ministerio de Educación. Frutas y jugos crecen un 30%, esto es una buena noticia y se va a seguir manteniendo durante todo el año gracias al precio del limón. El sector agropecuario disminuye un 35,8%, un inicio muy magro tanto en lo que es cereales como lo que es ganadería. La venta en moneda extranjera es 45% y crece un 17,3%, impulsado por la exportación del azúcar. Bueno, ¿de dónde sacamos lo del papel? Lo del azúcar. Esto lo sacamos de este sitio, Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán, donde vemos más o menos el valor total ya con el FOB, es decir, Free on Board, donde se incluye el gasto de transporte, y tenemos que tomar estas 3, 447, 407 y 427, que esto del año pasado, y lo de este año es 341. Como vemos, una disminución bastante contundente respecto de cada uno de los meses. Recordemos que el año pasado cerró el septiembre, ya tenía el 507. No creo que aumente a eso todavía. Bueno, ahora vamos a los segmentos en sí, donde tenemos que azúcar y alcohol está más o menos parejo. Librería de papel, como dije, hay una diferencia por volumen principalmente. Frutos y jugos aumentó por el precio del limón, y productos agropecuarios por menor volumen también ha sido menor. En cuanto a lo que es venta de bienes en moneda extranjera, aumenta 12.000 millones, impulsado principalmente por la exportación de azúcar. El total en participaciones en resultados netos de empresas por separado es negativo de 1.128 millones. El año pasado fue un negativo similar. Esto está compensado primero por mayor exportación a través de la empresa subsidiaria Bridgeport Investment por 1.157 millones de diferencia positiva, y esto es por la explotación que se hace todavía en el norte de la Argentina con otras empresas, y que realmente está muy parada, por lo cual se está perdiendo 992 millones de pesos. Esto lo vemos en el separado, donde tenemos Casimir Bridgeport con una ganancia de 780 millones. Recordemos que la Ledesma Fruta ha sido absorbida por la empresa principal, es decir, por el holding de Ledesma,
Y lo que dije anteriormente en empresas asociadas a Guarahue, Unión Transitoria de Empresas, donde el ESMA creo que tiene un 5%, tiene una diferencia de casi 1.000 millones negativa. Bueno, en despacho, esto por unidades. Azúcar sube un 52,4, exporta 58,8 y sube un 107,6% la exportación. Conversiones papeleras bajan un 3,9, se exporta bastante, un 34,9, baja un 18,5 y a nivel local, por un año bastante magro, después vamos a ver las diferencias bastante contundentes de este y el anterior año comparado con el 2023. Que se hacen notar. El alcohol baja un 10,2%, fruta embalada a granel baja un 14,3% y se exporta casi todo, casi todo. Jugos suben un 6,3%, se exporta el 57% y baja un 19%, cereales baja un 67,8% y ganadería baja un 21,1%. Esto lo vemos en las reseñas en la página 345, donde tenemos conversiones papeleras, como vemos es la menor en 5 años, con un mercado local incrementándose, pero vemos que acá antes se exportaba un promedio de 20.000 toneladas, excepto un año de pandemia que no se ha exportado tanto, pero si vemos otros años sí, supera siempre las 20.000, hoy está en 13.000. En cuanto a azúcar, azúcar está magnífico, es el mejor en 5 años con una exportación casi récord de 79.320, por ejemplo en el 21-22 se tenía casi 8 veces más este año de exportación. En cuanto a alcohol, el alcohol, bueno, baja un poco respecto y está en el promedio. Frutas también está en un buen nivel comparado con el año pasado. Exporta todo y jugos eh, más o menos en el promedio. Lo que va entre cereales y ganadería, la verdad, sobre todo cereales está magro y ganadería está un poco bajo respecto al año pasado. Los gastos por naturaleza dan 164,4 billones, una baja del 16%, donde sueldos y jornales, que es el 28%, bajan un 8,3%, reparaciones y mantenimientos, realmente acapararon obras porque bajan un 40,6%, depósitos, fletes, acarreos y otros bajan un 9,2%, otros ingresos y egresos arrojan un déficit de 1.671 millones, el año pasado era un positivo de 1.101 millones. Viendo esto en los gastos, tenemos lo siguiente en la página 14, donde se reduce 4.000 millones lo que es sueldos y jornales, lo que es contundente en la disminución de reparaciones y gastos de mantenimiento en alrededor de 20.000 millones. Depósitos y fletes bajan un poco, sube energía y combustible, eso por el precio mayor que la inflación. En otros ingresos y egresos operativos, el año pasado por servicios netos prestados y arrendamientos hace que sea positivo respecto a este año. Los saldos no operativos dan un negativo de 19.461 millones, aumentando el déficit en un 634,6% por brecha negativa en diferencia de cambio, como mencionamos al principio, y el RECA, el ajuste por inflación. La deuda financiera es 245,7 billones, siendo un 50,9% mayor al inicio del ejercicio. La posición monetaria da negativo de 150 billones, aumentando el déficit en un 5,5%. El flujo en efectivo da 14.366 millones, siendo un 116,5% mayor al año pasado. Esto va aumentando en el ejercicio 5.305 millones, principalmente por actividades de financiación que son mayores en montos que las actividades operativas. Bueno, viendo la página 3, acá como dijimos hay una diferencia en RECA negativa y una diferencia negativa en lo que es costos financieros, viéndolo en la página 15, donde tenemos la diferencia de cambio generada por pasivos. Esto es por la evaluación del dólar respecto al año pasado que hubo devaluación del dólar, una diferencia de 18.000 millones. Viendo los préstamos, hay mayor prefinanciación de exportaciones, tenemos 7,70 el año pasado, si lo vemos. ¿Cuánto era la tasa? Era 5,96, esta vez la tasa tenemos 7,70 acá. 5,96 la mostramos que ha cambiado en alrededor de un punto y pico porcentual, a pesar de que los préstamos bancarios en moneda extranjera superaban el 10%, pero
teniendo una tasa de inflación bastante alta e interanual el año pasado con respecto a este, se han mantenido las tasas de interés. Pero los adelantos de cuenta corriente bancaria, es decir, los descubiertos, aumentaron un 18.000 millones con una tasa inmensa, 82%. Los activos y pasivos financiados o consolidados en moneda extranjera, tenemos deudores comunes se han endeudado en dólares, después vamos a ver, lo cual hace que el activo en moneda extranjera casi se duplique, y lo que es pasivos, bueno, está dado por mayores préstamos y sobre todo en lo que es prefinanciación de exportaciones. Viendo justamente los deudores comunes, tenemos que en moneda extranjera pasaron de 19.120 millones a 51.763 millones. Por último, en financieros, tenemos que los resultados en financiamiento es mayor que la suma de operaciones, el flujo generado en operaciones y el flujo generado más el flujo generado en inversiones. Bueno, esta parte de perspectiva que sí tiene sentido, hay algunas que cortan y pegan, pero acá empiezan a mencionar los nichos. Tenemos que el mercado del azúcar está en niveles adecuados, ahora vamos a leer, el papel se espera en niveles bajos, en frutas, jugos y aceites son optimistas y en cereales se espera una buena cosecha. Ahora leemos lo que espera Ledesma de sí misma, donde tenemos que el azúcar se empezó con un stock adecuado, pero se espera una cosecha récord, lo cual hay entusiasmo de parte de los productores y esto se concreta y las variables económicas se alinean. Los precios deberán comenzar a recuperarse gradualmente para poder recomponer los márgenes del nicho más importante que tiene la empresa. En papel se espera niveles bajos, se seguirá de cerca lo que es el mercado y del principal competidor que no ha retornado a la actividad productiva. Esto se refiere a celulosa. En frutas, jugos y aceites, las perspectivas para el precio de naranja y sus derivados continúan siendo buenas a mediano plazo y las buenas condiciones del jugo de limón. En agropecuario, bueno, el trigo y el maíz que se encuentra en buenas condiciones, salvo en algunos de los campos que tuvieron humedad. Además, si se mantienen las condiciones climáticas, se puede esperar una buena cosecha y se sigue de cerca el tipo de cambio para los precios de los commodities, con que hay mayor incertidumbre y volatilidad. Recordemos que desde julio se ha reducido las retenciones de exportación a los principales cultivos o granos. La liquidez va de 1,46 a 1,57, la solvencia 1,08 a 0,94, el valor del libro 995,2, la cotización 900, la capitalización es 394,4 billones y la pérdida por acción, como el año pasado, es negativa de 39,3 pesos. Bueno, hay cierta esperanza, pero todavía es negativo. Vamos con Ledesma, que dio un negativo de 17.071 millones en el comienzo del ejercicio 2025-2026. El año pasado dio 8.298. El margen bruto es 19,5 contra 20,2, pero nada que ver con los márgenes de hace 2 años, que era 29,2, los cuales los márgenes operativos y los márgenes netos de los últimos comienzos de estos 2 años dio negativo. El anteaño pasado fue 12,6 y 2,7 el margen neto. La cotización sobre el valor del libro es subvaluada, 0,90 contra 1,24 el año pasado. El price earning acumulado es negativo, el año pasado era 8,80. Fortaleza, se espera una zafra récord en lo que es 2025-2026 con rendimientos de casi 11% cuando se venía, es decir, aumenta alrededor de 40 puntos básicos. El precio del limón se fortalece luego de 13 periodos, reducción a la mitad del déficit operativo, lo cual hay eficiencia en los gastos. Debilidades, el papel empeora las ventas por baja demanda del Ministerio de Educación, cosa que a partir de esta nueva administración se está
haciendo menos manuales y se está tomando más lo que es la tecnología y las aplicaciones para los chicos. El endeudamiento continúa creciendo más que las ventas y magra facturación en lo que fue en el mercado, sobre todo de cereales. Se espera, bueno, una mejora. Hasta luego.